Me quedó un punto para hacer de devolución. Total, es algo común, que dije lo apunto para decírselo en general a todos, porque es algo que se repitió en distintos grupos, y me servía además porque te lo tenía que decir a lo que estuvimos viendo. Yo comparto pantalla, vos, Germán, ¿los podés seguir viendo a los chicos? No, no se te escucha, estás muteado. No hay problema, profe. Bien. Entonces, a ver. Me traje, esto es la clase de hoy, no, y esto es el otro punto, aguardame un segundito. Aquí. Algo que fue, a ver si se ve, estoy tratando de correr las operaciones que me da, perdón, el Zoom porque me tapa, bueno, no, lo dejo ahí, vamos a ver. Volví a abrir algunos mapas de procesos, quería mostrarles, algo muy común fue colocar estas tareas. En algunos grupos tienen en el mapa de procesos han detectado tareas de procesos de mejora continua o gestión del sistema de gestión de calidad, y lo han ubicado acá entre los procesos de gestión. Se caracterizan por ser procesos de soporte o procesos de apoyo, más allá de que la dirección o las personas que intervienen en los otros procesos de gestión participen de esos procesos, ¿se entiende? Yo tenía, por ejemplo, en procesos como control y búsqueda de mejora, o procesos de evaluación de desempeño, o procesos llamado mejora continua, que lo han colocado acá en procesos de gestión, y no corresponde. Se tratan de, por definición, más allá de quién los desempeña, quién participe, se tratan de procesos de soporte, ¿sí? Con algunos grupos lo pudimos ver y los conversábamos, y con otros no. Y después que hablé con vos, Camila, que estuvimos viendo algunos puntos, ese punto me quedó pendiente de hacerte esa devolución sobre el mapa de proceso, como para terminar de ajustarlo. Dale, profe. Y después, el otro punto para compartir con todos, a ver si siguen viendo. Profe, disculpe, Sí. antes que justo tenía una duda del mapa de procesos. Sí. Nosotros en el grupo nuestro tenemos solamente un proceso de dirección, de gestión. Entonces lo que hicimos fue poner las etapas. ¿Tendríamos que dejar las etapas o solamente poner un cuadradito con el nombre del proceso en sí? Sí, me acuerdo, la empresa de construcción era tuya, Sí. Jerónimo. Yo lo que me acuerdo, en ese caso, yo dejaría el nombre del proceso, ¿no? Dejaría el nombre de proceso de gestión. Y cuando hacen la clasificación, la definición de procesos también, dejaría bien en claro, no quedaba en claro qué proceso se trataba, porque entraban directo con las etapas ustedes. Entonces yo definiría cuál es el proceso de gestión ahí, y si quieren, bueno, que involucra las siguientes actividades, pero punto y aparte, este proceso involucra, y esta secuencia de actividades, pero que tenga el nombre ese proceso. Y en el mapa de procesos puedes dejar ese proceso único, no importa. Bárbaro, Que profe. tiene Gracias. identificado. Y el otro punto, también que quería compartir con todos, era cuando se les consulta, la consigna en realidad se les indica que tienen que clasificar, cómo observan ustedes, cuál es el nivel de madurez, según esta clasificación que ofrece Bravo Carrasco, en qué nivel de madurez ubicarían ustedes la organización. Y que en clase vimos los distintos niveles. ¿Qué es lo importante acá? Porque nosotros no vamos a ir a corroborar con la organización cuál es el nivel, como para decir, bueno, es el nivel 1, 2, 3, 4, 5, cuál es la clasificación hecha. Lo más importante acá es la fundamentación que ustedes brinden de eso y que puedan justificar por qué lo clasifican en uno. Esa es una cuestión. La otra cuestión, no está mal que la organización esté en nivel 1, porque por ahí decíamos, no, por ahí nos parecía clasificarlos muy bajo, o la verdad que se desempeña muy bien, hacen muy buen trabajo, y ponerlos en nivel 1, nivel nada, no suena, es como medio chocante. No, para el trabajo práctico no estaría mal. Y para el momento, si usted más de uno está pensando decir, bueno,
como devolución, lo que nosotros hacemos una vez que tengamos este trabajo terminado, nuestro aporte iba a ser entregarles este trabajo, y no queremos decir un nivel nada. Bueno, pueden tranquilamente justificar con el nivel 1, o sea, no se preocupen en cuanto al nombre. ¿Qué es lo que nos importa acá? Es que ustedes puedan hacer un contraste entre características que van en la organización con las características que se definen dentro de cada uno de este nivel. ¿Se acuerdan? Cuando vimos esta clasificación dijimos, es muy difícil decir que la organización se encuentra o sea, que sea un calco de lo que acá se describe completamente, que coincida con todas las características. Uno puede decir, bueno, se encontraría en esta clasificación porque, entonces, es lo que yo me pregunto, hago al revés. Una vez que, por ejemplo, tengo alguna empresa clasificada en nivel 4, me dicen, en un nivel formalizado. La justificación que ustedes dan de por qué están en un nivel formalizado ahí es donde debería ser consistente. Entonces, si a mí me dicen que tiene un nivel 4 formalizado, que después muestra características, deberían también mirar los niveles anteriores y en su mayoría poder hacer un tilde de todo esto. Entonces, bueno, la organización tiene un nivel formalizado. ¿Tiene un mapa de procesos consolidado? Pregunto. ¿Tiene un método formal y conocido para modelar procesos y para elaborar procedimientos? ¿Los distintos integrantes de la organización entienden esos modelos que se están realizando? Esas preguntas serían de un nivel 2. Sigo mirando en el nivel que le continúa. La estrategia, por ejemplo, hace referencia a incorporar gestión de procesos, o la misma dirección de la organización está capacitada en gestión de procesos. La organización posee un área específica de procesos. Ahí estamos hablando recién de un nivel 3. Entonces, es decir, bueno, porque la mayoría de estas características se dan y además se encuentran algunas de estas características o vemos que se destacan estas características que las clasificamos, por ejemplo, en un nivel 4. Ahora, no sería correcto clasificar la organización como que está en un nivel 4 formalizado porque la organización se encuentra consolidada, está en constante crecimiento, adaptándose a los cambios, pero no tiene un mapa de proceso. ¿Se entiende? La organización puede tener muy buen desempeño, pero no es lo que estamos evaluando acá, sino que de acuerdo a esta clasificación, ustedes tienen que mirar y pueden decir, bueno, este conjunto de características se ve, o las características de un nivel 2 se encuentran la mayoría que se cumplimentan. Las de 3 tienen algunas de estas características del nivel 3 o algunas se destaca del nivel 4. Acá lo que interesa es que ustedes puedan, además de clasificar, observar las características que se dan en cada nivel y ver cuál se da en la organización al momento de clasificarlo. ¿Se entiende? Esa es la idea. Nosotros no va a estar bien si le ponen un nivel 1, 2, 3, 4, 5, no es ese numerito. Lo que más importa es que ustedes puedan fundamentar y decir qué es lo que ven y por qué lo clasifican en tal nivel. Y no se sientan mal porque la mayoría de las organizaciones que están, digamos, que uno ve, es muy común que estén en un nivel 1 o en nivel 2, toma de conciencia. Acá de hecho habla como que es un nivel más importante el nivel 2. Buenísimo también si conocen una organización que está en un nivel avanzado o formalizado, ¿no? Pero quiero transmitirle cuál es la idea de la consigna. No sé si hay dudas con respecto a esto. Esas eran las dos aclaraciones que tenía del TP, de las entregas que hicimos, las evoluciones que hicimos el viernes. ¿No? Bueno, entonces cierro Cabra Bocarrasco. Ahí Rocío me dice que le anda mal la conexión a internet. Profe Germán, no sé si la vio, Rocío Pepperman. Bueno, hecho estas aclaraciones, vamos a ver las herramientas que nos quedaron pendientes. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el programa de la asignatura, vimos que teníamos en la unidad 3, había un conjunto de herramientas para el análisis y mejora de procesos, y yo le comenté que lo íbamos a ver en la unidad 4. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Perdón, profe, perdón la interrupción. ¿Sí? Usted ¿Sí? sabe que cuando usted habla, escucho un zumbido. No sé si los alumnos lo escuchan. Yo también, pensé que era yo. Sí, profe, se escucha.
Tal Puede vez, ser la chicharra. ¿Ahí está mejor? sí. A Es ver, la chicharra que se escucha del otro lado de la ventana. no le puedo creer. Sí, esto, estar en el Naturaleza campo y full. tener un micrófono tan bueno, parece. Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Bien. Bueno, cualquier cosa me avisa. Entonces, les decía, nosotros vimos, vuelvo al esquema, me busco mi esquema, ¿se acuerdan el mapa conceptual de Bravo Carrasco? Vimos en una primera etapa, en la unidad 3 y 4 van como, digamos, en una cadena de eslabones. En la unidad 3 vimos todo lo que tenía que ver con conocer la gestión por procesos y alinear la gestión por procesos con organización e implementarlo. Hasta después pasar a una siguiente fase de lo que es la representación visual de los procesos, que trabajamos los mapas de procesos. Vimos lo que tiene que ver con gestión estratégica de los procesos, de priorizar sobre cuáles iba a trabajar, si iba a implementar determinada mejora, la definición de evaluar esos procesos y definir indicadores. Y lo que empezamos a ver, ya lo que vimos en la clase pasada, fue en cuanto a la optimización de estos procesos, qué se trata de mejora de procesos o de rediseño. Y vimos 3 metodologías para trabajar. Hoy lo que vamos a ver son herramientas para el análisis y mejora de procesos. Es decir, en alguna de las etapas que uno interviene en la organización, ya no en una etapa inicial, sino cuando tiene que abordar un problema en particular o cuando tiene que elaborar un diagnóstico o proponer soluciones, se va a encontrar con distintas herramientas. Y nosotros lo que vamos a ver acá van a ser un conjunto de estas 5 herramientas. De hecho, en el programa abarca otra herramienta más que después la van a tener en la bibliografía, pero a los fines de este cursado, por lo menos, nos comprometemos a evaluar estas 5 herramientas, porque no tenemos más clases. Entonces la idea de hoy es poder presentarle las herramientas, inclusive le traje casos prácticos ya resueltos como para mostrarle cómo queda la resolución, digamos, de estos diagramas o esta representación, como para que puedan ver de qué se tratan. ¿Qué es lo interesante, como siempre digo, es esto en los casos prácticos? Ver esto en un caso práctico, cómo se realiza un diagrama y demás. Pero bueno, si no, no llegamos a terminar ver las unidades temáticas que nos quedan, y nos interesa además lo que tienen que ver, por ejemplo, la próxima clase para ya abordar la próxima entrega. De hecho, esto entra en la evaluación, obviamente, del parcial, pero ya no entra en la evaluación del TP. No tienen que aplicar ninguna de estas herramientas ustedes en la organización que están trabajando. ¿Se entiende? Así que evaluando la disponibilidad que teníamos de las clases restantes, que se priorizó presentar estas herramientas. En el material van a encontrar otras más, pero estas son las que se van a evaluar. Bien. Entonces, vamos a ver. Brainstorming o tormenta de ideas, también conocidos, diagrama de afinidades, diagramas de interrelaciones o diagramas de relaciones, lo pueden escuchar también en singular o plural, el diagrama de causa-efecto, o diagrama de espina de pescado, o diagrama de Ishikawa, y el diagrama de Pareto. Vamos a ver, como les decía, voy a presentar cada uno de estos, en la utilización, digamos, en qué caso se aplica, y cómo lo pueden llegar a visualizar en algunos casos cuando tienen una representación visual. En el material que van a tener después para leer, pueden ver inclusive algunos casos prácticos como para llegar hasta confeccionarlos. Algunos casos de ejemplo. Si tienen dudas, como siempre, me interrumpen. Voy a minimizar esta pantalla. Ahí está. Me sirve si levantan la manito así. Creo que me Profe, saltan. una consulta. ¿En lo que es el Sí. examen es todo teórico? ¿O por qué dice que ya nos da lo práctico ya resuelto? ¿O para verlo nomás? No. Yo lo que traje acá son resoluciones. No nos quedan clases para poder practicar ejercitación de estos casos. En el segundo parcial de tener evaluación de estos casos, van a ser preguntas o conceptuales o práctica aplicada, que a partir de un caso ustedes, pero aplicando la teoría, digamos, no van a tener que desarrollar un diagrama de estos en la práctica. Para quienes están cursando este cuatrimestre estoy hablando, ¿no? No para el que rinde libre o próximos cursados, porque
entre que tuvimos 2 turnos de exámenes, o sea que perdimos 4 clases entre el turno octubre y el turno septiembre que no estaba previsto, más los feriados y demás, no vamos a tener esto para darlo por lo menos en 2 clases. Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, cuando les muestre cómo se elabora un diagrama de causa-efecto, la idea sería después darle un caso práctico, 1 o 2 casos prácticos que ustedes puedan resolverlo al práctico. Lo que yo les traigo hoy acá son resoluciones, diagramas para que ustedes los puedan visualizar, además que veamos la teoría, puedan ver de qué se trata cada uno de estos diagramas. En el segundo parcial entran estas herramientas, pero lo que vamos a ver es lo que ustedes tengan en el material. No van a tener que realizar un diagrama de estos. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? No sé quién me preguntó, si entendió o se entendió. Gracias. Bueno, no de nada. Bien. Bueno, la primera de estas herramientas es brainstorming o tormenta de ideas, como por ahí ya lo conocen. Es una técnica, si bien parece una técnica sencilla, es una técnica que muchas veces puede ayudarnos mucho al momento de que necesitamos, frente a un grupo o cierto número de personas, cuando estamos buscando generación de ideas. Entonces, esta técnica de generación de ideas es utilizada por equipos de trabajo para producir un elevado número de ideas en un espacio breve de tiempo. Lo que se busca es estimular la generación de ideas de manera no crítica. Entonces, se busca la participación. Supongamos que ustedes están frente a un grupo de trabajo en una organización y que necesitamos pues, distintas propuestas para realizar un buen diagnóstico, decir, bueno, ¿para qué les parece a ustedes, por ejemplo, que puede ser, cuáles pueden ser las distintas causas que nos llevan a tener determinada situación, o para proponer ya soluciones para un determinado problema? Lo importante es siempre tener muy bien claro cuál va a ser el objetivo de esta tormenta de ideas. Es decir, bueno, hagamos una tormenta de ideas para proponer, por ejemplo, solución a determinado problema, o para enunciar posibles causas frente a este resultado que estamos obteniendo. Cuando quiero buscar, digamos, lo que nos presenta ahí, generación de ideas, sin estar criticando, sin estar en este momento analizando, sino que quiero buscar, bueno, a ver, qué es lo que tienen para decirme cuando estoy trabajando con un grupo de personas. Muchas veces también esta herramienta sirve como herramienta inicial y después vamos a ver cómo se puede tomar como primer punto para seguir con otra de las herramientas. Para trabajar con esta herramienta es muy importante, en primer lugar, definir fíjense, el tema, dice con claridad, que puede ser problema, propuesta de soluciones, definición de causas, etc. Pero tengo que ser muy claro a la hora de definir qué es lo que voy a buscar trabajar con esta herramienta. Se propone a que haya una generación de ideas y alguien que esté registrando esas ideas. Lo más útil acá, lo que sirve de esta herramienta, es que a medida que se va generando la idea de alguien, hay otra persona que puede ir tomando esa idea y generar otras propias, sumando o, digamos, buscando alternativas. Por eso lo importante de ir, van a ver en el desarrollo del material lo que dice esto de registrar las ideas a la vista de todos. Entonces, está hablando en un esquema de trabajo todo presencial, ¿no es cierto? Porque ahora seguro que podemos pensar en vez de anotar en una pizarra, por ejemplo, que sugiere ahí el autor, dice, bueno, a medida que se van generando ideas, se va registrando absolutamente todas las ideas sin censurar ninguna, ¿no? Y se va poniendo a la visibilidad de todos. Eso es lo más enriquecedor, que todos van viendo las ideas que van surgiendo, porque a partir de ahí es como que se va armando una cierta pelota de nieve y se van generando, se va rellenando o con otras ideas, que puedan sumar o complementar otras ideas nuevas. Se puede hacer o en una pizarra o con carteles e ir pegando en también en determinado, me sale pizarra, pero puede ser como estos como tienen los chicos míos, con tipo pupitres, pero con pies, digamos, que se pueden entablar, o hoy con la virtualidad
yo puedo estar compartiendo pantalla, por ejemplo, y tener una hoja en blanco en grande, entonces sugerir lluvia de ideas de parte de ustedes, y yo voy registrando mientras comparto la pantalla y voy anotando todas las ideas que pueden ir surgiendo. Y después viene la instancia de analizar las ideas, seleccionar aquellas y clasificarlas. Después volvemos sobre este punto, que es lo que implica entrar en detalle en cada una de estas. Hay algunas reglas a tener en cuenta. Esperen que... me faltó... perdón, esto quería mostrarles. Hay dos tipos, antes de ver las normas o tips a tener en cuenta a la hora de trabajar con tormenta de ideas, se pueden considerar dos tipos de brainstorming, estructurada o desestructurada. Se pueden complementar o se puede trabajar con un esquema estructurado y después seguir con desestructurado. Lo que hay que saber es, digamos, en qué caso utilizar cada una. La estructurada es decir, bueno, vamos en ronda o empiezo de izquierda a derecha y cada uno dice, por ejemplo, qué idea tiene sobre o qué propuesta hace. Entonces, con eso me garantizo que puedan participar todos, o decir, bueno, vamos por orden alfabético, todos los que están ahora conectados en Zoom. Entonces vamos diciendo por apellido y tienen que ir respondiendo con una idea del tema que se propuso con claridad. Con este esquema lo que uno se garantiza es que puedan participar todos, no solo aquellos que son más elocuentes o que tienen más actividad o que son propensos, que son por ahí en una organización, suele suceder con gente que tiene más antigüedad o que conoce mejor del área, entonces por ahí absorben todo el taller de la herramienta cuando se quiere aplicar esta lluvia de ideas. Hay uno o dos que no paran de proponer ideas, que está buenísimo, pero por ahí otros que o no conocen tanto el grupo de trabajo, o son relativamente más nuevos, o pueden ser por otras causas, pueden ser más tímidos, no estén brindando, no tengan el espacio para brindar su idea. Por el otro lado, ¿qué es lo que puede suceder? Digamos, la contra que tiene la estructurada, que lo ofrece la desestructurada, es que por ahí uno dice cualquier cosa porque es el turno, porque le corresponde decir, no porque realmente se le ocurra una idea. Entonces, bueno, como estamos yendo de izquierda a derecha y me toca en tercer lugar, estoy yo ahí, me dice, y bueno, tengo que decir algo, digo algo por decir, pero no realmente porque haya hecho mi proceso de generar una idea nueva para sumar. Que eso sí es lo que me da la desestructurada. Entonces, la desestructurada no se sigue una secuencia, se deja libre a que, bueno, a medida que vayan surgiendo las ideas, se vayan presentando, si es en voz alta o a través, estamos hablando de un compartir pantalla, de mutear el micrófono y demás, pero que cada uno vaya proponiendo, y esto lo que tiene a favor, digamos, que sí es más natural, y realmente las ideas que se van brindando son más espontáneas, no porque tener la presión de que, bueno, es mi turno. Pero se corre el riesgo de lo que decía antes de la estructurada, ¿no? Que bueno, si yo veo que por ahí se absorbe todo entre uno o dos, decir, bueno, entonces, ¿saben qué? Esperen, vamos a ordenarnos y seguimos esta secuencia o esta lógica. Puede también comenzar por un tipo y seguir con otra estructura. Puede seguir como por estructura y después terminar esa estructurada, o también al revés. Uno por ahí no conoce tanto el grupo de trabajo y propone hacerlo abiertamente, cuando ve que hay uno o dos que se están llevando el taller encima, dice, bueno, en todo caso vamos a organizarnos de esta manera, y replantea por ahí el criterio, la secuencia a seguir. Veíamos cómo los pasos a seguir, esto de definir con claridad el tema, generar y registrar las ideas que van surgiendo, para después tener una última instancia, el análisis, la selección y clasificación de las ideas. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? E inclusive a ustedes se les toca que estar como moderadores, proponer, está bueno por ahí proponerlo de antemano, digamos, tenerlo en claro, esto de todas las ideas van a ser registradas, todas las ideas van a ser consideradas, porque estamos en una etapa de lluvia de ideas, no censurar, entonces todas las ideas las podemos considerar. La etapa de evaluación y de clasificación, o en su caso de eliminación, es a posteriori. No discutir, el tema acá no es, bueno, supongamos que yo propongo una propuesta del tema que están enunciando, y la otra persona que quiere participar, que puede proponer su idea, no
rebatir o confirmar mi idea, ¿se entiende? No es una instancia acá de discusión, de ponernos que se surge una o dos ideas y discutir sobre esas ideas, sino que es una primera etapa de solo generar ideas. Bueno, no criticar. Si se permite, es posible enlazar una idea con otra, es decir, bueno, frente a esta idea lo que le sumaría es otra vuelta más, o esto que yo le decía, es algo que complementa una idea anterior, es un poco la finalidad de esta herramienta, y hacerlo de manera rápida. La idea no es que los participantes puedan elaborar su idea, analizar si es adecuada o no, censurarla, reformularla, sino que esta generación, desarrolla una explicación psicológica de esto, decir, bueno, ¿qué es lo primero que se les ocurre cuando hablamos de? O si tuviesen que proponer alternativas de solución para este problema. Entonces, en esta instancia es una herramienta ágil, les diría, como para trabajarlo rápidamente. Y se continúa con la tormenta de ideas, como para cerrar la aplicación, esto de clarificar, combinar y cancelar, que es un poco la última etapa que hablaba de los pasos a seguir en cuanto al análisis. Clarificar. Muchas veces puede pasar decir, bueno, ¿quién dijo esta propuesta o esta idea? ¿Qué es lo que quiso decir? Porque uno va registrando todo, se entienda o no. Bueno, ¿qué es lo que se quiso decir con esta idea? Con esta, algunas se entienden por sí solas porque pueden ser muy claras y otras pueden dar lugar a más de una interpretación, tal vez. Combinar, nuevamente, puede haber varias ideas que en realidad estén expresando lo mismo, o que una complemente a la otra. Entonces, se empieza ya a pasar en limpio, decir, bueno, ¿cuáles van a ser las distintas, qué ideas sacamos en limpio de acá? Y cancelar, aquellas que por ahí, este trabajo igual se hace en equipo, no es que el coordinador es el que decide cuál desecha o cuál no. Decir, bueno, ¿qué opinan de estas? Y van a ver que por ahí se aunan en algunos temas, hay como grupos de ideas que se complementan o que se pueden combinar, y algunas que quedan sueltas que dice, bueno, o las dejamos para luego, las dejamos para después, o realmente no aplican, inclusive, bueno, fueron ideas que surgieron en el momento y que no aplican para el tema que se está proponiendo. Esa sería un poco la dinámica de tormenta de ideas. ¿Dudas hasta acá de esta herramienta? Bien. La segunda herramienta, que muchas veces viene luego después de tomar de una tormenta de ideas, es el diagrama de afinidad. Esta herramienta puntualmente sintetiza un conjunto de datos que puede tratarse de ideas, de opiniones, de temas, de expresiones, propuestas, agrupándolos en función de la relación que tienen entre sí. Les diría que es casi una herramienta que es la que le seguiría a la tormenta de ideas. Entonces, bueno, tengo un conjunto de datos y lo que busco hacer con el diagrama de afinidad es agruparlos, como lo dice su nombre, por la vinculación que pueden tener estas ideas. Y lo más interesante es la manera de presentarlo, graficarlo. Si quiero, o si usted toca proponer por ahí la dirección, bueno, se trabajó en una tormenta de ideas y luego pudimos representar esta idea en un diagrama de afinidad. Se basa en el principio de que muchos de estos datos son afines, muchas de estas ideas en realidad son afines, por lo que pueden reunirse bajo unas pocas ideas generales. Por ahí tengo un conjunto de, bueno, surgieron estas 10 ideas, y en realidad más que ser 10 o 15 ideas, y se pueden agrupar tal vez en 4 ideas, 5 ideas principales, bajo algún encabezado, bajo algún nombre. ¿Cuándo se aplica este diagrama de afinidad? Cuando se pretende abordar un problema de manera directa, cuando quiero organizar un conjunto amplio de datos, y cuando muchas veces el tema que se quiere trabajar no está realmente claro, sino que hay confusión sobre el mismo. Esto es lo que yo le decía recién, que la tormenta de ideas constituye frecuentemente el punto de partida para elaborar el diagrama, porque parto de tener un conjunto de datos. ¿Cómo recopilo? Puedo partir ya de la base y decir, bueno, tengo este conjunto de ideas y voy a realizar un diagrama de afinidad. Pero la verdad es que también muchas veces para recabar todas estas ideas se utiliza la lluvia de ideas o tormenta de ideas. Bueno, los pasos a seguir, voy a comenzar definiendo el tema o problema, recoger los datos de manera verbal. Eso de manera verbal, pues, digamos, sí, pero lo que le decía hoy,
a medida que pasa el tiempo y con la tecnología uno va viendo la dinámica puede ir variando. Se busca que sea de la manera más precisa posible y escribirse con claridad. Desplegar las tarjetas de los datos en un panel aleatoriamente. Esto puede ser, imagínense, tipo, para hacerlo de una manera gráfica, pero puede ser utilizando otra herramienta. Que estamos en el aula y cada idea es expresada en un post-it de esos papelitos amarillos y pegados en la pizarra. Y todos llegamos a verlo, digamos, estamos a una distancia que todos podemos visualizar. Entonces, a medida que van surgiendo las ideas, uno va haciendo un despliegue de esas tarjetitas. Paso siguiente, voy a empezar a clasificar esas ideas y se agrupan de acuerdo a la relación, a la temática, a la afinidad, a algún vínculo que se puede establecer entre algunas ideas. Y se crea luego tarjetas de afinidad, se llaman, o encabezamiento. Le vamos a poner un rótulo, un título a ese grupo de ideas. Y paso a dibujar el diagrama de afinidad, que es lo que les quiero mostrar, por ejemplo, acá. Este puede ser el diagrama de afinidad, por ejemplo, podemos hacer causas, un problema puede ser deserción de alumnos ingresantes en la Facultad de Ciencias Económicas. Y decimos, bueno, vamos a una tormenta de ideas y proponer cuáles pueden ser las distintas causas. Y para eso convocamos a docentes, convocamos a alumnos avanzados, alumnos ingresantes mismos, a desertores y los no desertores. Bueno, y después vemos que se pueden juntar por determinadas temáticas. Entonces se presenta, uno dice, bueno, está bien, se relevaron 38 temas, pero que se pudieron agrupar bajo estos encabezados. Fíjense, esta es otra manera más gráfica para ver. Fíjense, cada una de estas tarjetitas que está agrupada como, cada uno de estos es una idea, y que le voy a poner un rótulo o un nombre. Y a su vez puedo seguir agrupando, puedo seguir poniendo, digamos, acá hay como encabezados y súper encabezados, puedo seguir agrupando según la relación que encuentre entre este grupo de ideas. Déjenme acá. Bien, este es un ejemplo. No sabía si iba a salir bien si compartía el Prezi, así que lo pasé a PDF para compartírselo en la clase. Me dicen si se puede ver bien, si es que se ve muy pequeño. Ahí. No, está bien, profe. Bueno, gracias. Fíjense, la problemática enunciada es el empeoramiento de la calidad de vida de sus habitantes en un municipio, ¿no? Pero ese es el problema definido. Y se busca establecer en un foro de modo presencial, con un conjunto de personas que intervienen, cuáles pueden ser las causas, cuáles son los distintos problemas que hacen a tener este resultado, el empeoramiento de la calidad de los habitantes en este municipio. Entonces, paso siguiente, estas son todas las ideas que van surgiendo. Sí. Se amplía un poco más. Voy a minimizar. Ahí. Siguiente secuencia, surgen todas estas ideas. Entonces surge contaminación del medio ambiente, inadecuado tratamiento de los residuos sólidos. Se ve como, avísenme si se ve muy pequeña la letra, porque es interesante por ahí. Disminución de actividades. Se ve bien. Gracias. Disminución de actividades turísticas, falta de conciencia sobre el cuidado, cirugía informal, desagües a cielo abierto, inexistencia normativa ambiental, desagües en ríos, escasa cultura de las empresas en el cuidado del medio ambiente, contaminación de los ríos, ausencia de organismos de control, reducción de la actividad pesquera, falta de mantenimiento de los edificios históricos, incremento de los delitos, alto grado de vandalismo, ausencia de actividad de limpieza, inseguridad, transporte vial desorganizado, no regulación ni control del Estado. Bueno, no dista cualquier coincidencia con la realidad, es pura coincidencia. Pero a lo que voy es, así como van surgiendo, si uno dice, bueno, ¿qué les parece a ustedes que puede originar esta problemática que es la que tenemos hoy, que es el empeoramiento de la calidad de vida de sus habitantes? Fíjense que no hay algo, si bien podemos definir de manera concreta cuál es el problema, es confuso, es como cuando empezamos a hablar de cualquier fenómeno social, que cuando hablamos, bueno, ¿cuál es digamos, la causa de la situación actual? Sin entrar en discusiones políticas, ni mucho menos, pero muchos empiezan con el tema de la educación, otros dicen, no, en realidad es la seguridad, no, en realidad es el tema de la droga, el narcotráfico. Se tratan de problemáticas que muchas veces están
que se arma una maraña, por decirlo así, y que uno no sabe dónde buscar el origen. En las organizaciones, lo que esperamos al aplicar estas herramientas, no es tampoco irnos tanto por las ramas, pero cuando vemos que un tema da para varios disparadores, decir, bueno, se puede empezar por una tormenta de ideas, o se tiene relevado este conjunto de ideas, porque muchas veces por ahí uno interviene cuando ya el trabajo se está realizando. Y se puede obtener esta propuesta, o estas tarjetas como están presentadas acá, como propone la herramienta. Fíjense que hay ciertos temas, cuando uno lee, por ejemplo, bueno, leo inseguridad, alto grado de vandalismo, incremento de delitos por un lado, corto ahí. Y después veo contaminación del medio ambiente, inadecuado tratamiento de los residuos, desagües en el río, eso por otro lado, como que ya puedo ir visualizando algunos temas en comunes o como para poder rotular. Muestro cómo se avanza. Entonces, paso siguiente fue ir juntando por determinada categoría. Esto se los muestro así como se muestra muy rápido, pero lleva todo un tiempo de elaboración hasta decir, bueno, ¿cómo clasificamos, cómo nomenclamos? Todo esto tiene que ver con algo del medio ambiente. Puede decir, bueno, fíjense cómo se acordó. Contaminación del medio ambiente. Y dentro de contaminación del medio ambiente se incluyó a todas las tarjetas o ideas que estaban vinculadas con alguna falencia medioambiental, digamos, como el bocado clandestino, desagües a cielo abierto, desagües en el río. Fíjense que algunos hasta desagües en el río, desagües a cielo abierto, que pueden estar sugiriendo hasta la misma idea. Se agruparon dentro de este encabezado. A ver, voy a minimizar un poquito acá. Así. Así llegamos a ver el diagrama completo. Fíjense, otros tienen que ver con la disminución de actividades turísticas, contaminación de ríos. Esto es algo que también puede suceder, que alguna idea puede estar involucrada en más de un encabezamiento o rótulo, como por ejemplo en este caso contaminación de los ríos, que me influye tanto en la contaminación del medio ambiente, o estaría abarcada dentro de la problemática de contaminación del medio ambiente, como también en la problemática de la disminución de actividades turísticas, producción de actividad pesquera, disminución de cardúmenes, falta de mantenimiento de edificios históricos, ausencia de actividades de limpieza, no regulación ni control del Estado. Y después tengo el encabezado de inseguridad, donde engloba todas las otras etiquetas o ideas vinculadas a la inseguridad. Vandalismo, transporte desorganizado, elevado nivel de desempleo, inequidad en la distribución de ingresos, incremento de delitos. Y acá así es como me queda mi diagrama de afinidades, que empezó en un momento con una problemática bastante amplia y una lluvia de ideas, hasta llegar, a poder por lo menos agruparlas hasta acá en estos tres rótulos. Acá estamos hablando de, no resolvimos nada todavía, no resolvimos la calidad de vida de los ciudadanos de este municipio, ¿no es cierto? Estamos hablando de una técnica para ordenar ciertas ideas, para presentar un conjunto de ideas. Imagínense que esto, bueno, a los fines prácticos es un enunciado de 2 o 3 carillas, ¿no? Donde se les cuenta toda la realidad de este municipio. Pero para llegar a estas etiquetas así, uno puede estar horas hablando con un grupo de vecinos o actores de un municipio, por ejemplo, o tener documentos y documentos. Entonces, esto es una manera gráfica de decir, bueno, ¿qué es lo que se presentó? ¿Qué es lo que surgió de tales encuentros? Entonces uno puede decir, bueno, surgieron un grupo de 15 ideas que se pudieron agrupar entre contaminación del medio ambiente, disminución de actividades turísticas e inseguridad. Estos son como los 3 grandes encabezados o que se puede agrupar las ideas que surgieron. Estoy como en la etapa de relevamiento, de diagnóstico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Buenísimo. Bien. Si hay silencio, yo pienso que estamos bien. Ese es el diagrama de afinidad. Vamos a ver otra herramienta que se llama diagrama de interrelaciones, que también aplica en realidad para este caso. Vamos a ver cómo quedó el mismo caso. ¿Siguen escuchando la chicharra? Porque la chicharra la tengo acá a pleno. No, ya no, profe. Bueno,
Al menos no tan fuerte, yo no la escucho. Genial. Sí, cada Bueno. uno está escuchando las chicharras fuera de su casa en realidad, pero no las suyas. Ah, El problema de las ah, suyas era que era un ruido como muy así, muy agudo. O sea, bien. salía mal, acá era como muy molesto, porque la chicharra no molesta. Muy fuerte. Bueno. Diagrama de interrelaciones. Esta herramienta es utilizada, no es de fácil aplicación, no es sencillo que uno hace un diagrama de interrelaciones así como sí. Se va a utilizar cuando se requiere analizar un problema, cuando las causas están muy relacionadas entre sí y de una manera compleja. Vamos a ver, a diferencia del diagrama de causa-efecto, que hay una relación mucho más lineal entre las distintas causas que vamos a ir detectando con el resultado. En este caso no. Vamos viendo que hay un grupo de causas y hay un grupo de efectos y que están vinculados entre sí. ¿Y lo que me permite este diagrama? Lograr una visión de conjunto, una visión global sobre cómo las causas están en relación con sus efectos y cómo unas y otras se relacionan entre sí. Vamos a ver que por ahí hay como una cadena de causas-efectos y que no solamente se dan de manera lineal, eso es lo que les decía. Es utilizado para entender problemas que tienen un vínculo, causa-efecto, y que tiene por objetivo encontrar la causa raíz de uno o más problemas. Partimos de la base de que buscamos alguna causa inicial y cómo se va armando esta red de causas y efectos y cómo se relacionan entre sí, que es lo que nos interesa. ¿Cómo se elabora este diagrama? Se determina el problema a analizar, que es lo que vamos a reflejar en un cuadro o en un círculo en la parte central del problema, como si fuésemos a dibujar una telaraña, decirlo así. Entonces vamos a decir, bueno, empeoramiento de la calidad, por ejemplo, los vecinos en este caso, o deserción, alto grado de deserción de alumnos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Eso no es un problema que esté yo enunciando, ¿no? Que se entienda. Siempre me gusta traer ejemplos de la facultad, que es una organización que tenemos todos en común los que estamos en este aula, como para buscar, decir, bueno, si el decano viene y nos convoca a la comunidad educativa y dice, busquemos por qué tengo esta idea. Pero no es que sea hoy algo que estemos trabajando. Entonces, bueno, proponemos ese problema. Nuevamente, mucho cuidado en cómo se plantea el problema, ¿no? Cómo se define, porque tal vez uno quiere evaluar las causas de deserción, por ejemplo, que puede ser, hay deserción en los ingresantes, y eso es una realidad, y otra cosa es decir alta deserción. Bueno, ¿cuánto es alta deserción? Entonces decir, bueno, tal vez queremos estudiar, no sé, hay baja deserción, supongamos que bajo sea un 10%, bueno, no es un número alto, bueno, igual me interesa analizar las causas, lo puedo proponer como un problema. Es decir, causas, detectar las causas de deserción de los ingresantes de tal facultad, o los alumnos de primero o segundo año de tal facultad o tal carrera. Y otra cosa es decir, alta deserción, o ya, creo que lo vimos en la unidad 3, cuando vimos que muchas veces hacemos enunciados que llevan implícito afirmaciones ya, cuando estamos enunciando un problema. Bien. Determinamos el problema con claridad, nos ponemos de acuerdo en eso, lo ponemos en el centro de nuestro diagrama. Vamos a hacer un listado de las causas que estimamos nosotros que tenemos, que creemos que afectan a ese problema. Entonces, empezamos a gozar las primeras, ahí tenemos un listado de todas las causas, perdón. Vamos a seleccionar aquellas que pensamos que son una causa directa de ese problema que tenemos identificados en el centro. Estas van a ser las causas de primer nivel o causas directas, que van a ser las que están más cerca de nuestro problema, van a estar más cercanas. Se analiza el resto de las causas, que se llaman de segundo, tercero o cuarto nivel, que van a estar, que pueden ser muchas veces esas son causas, si bien son causas del problema, pero en realidad son causas de estas causas primarias. Ahora vamos a ver un diagrama y repasamos esto, ¿no? Pero no quiero dejar de enumerar estos pasos. Y finalmente lo que vamos a determinar es la relación que existen entre todos esos elementos. Vamos a encontrar que muchas causas, en realidad, causas del problema, son causas entre sí, además de tener como efecto este problema principal. Y esa es una revisión del diagrama de manera completa. Esto sería un caso de un diagrama de interrelaciones.
en donde tengo en el centro definido el problema y voy a tener estas primeras causas que veo acá que llegan de manera directa como ser esta causa primaria, acá, esta y esta. Fíjense, de todo este diagrama tengo identificado 1, 2, 3, 4, 5, 6 causas que las estoy definiendo en este diagrama como primarias. Y después tengo otras causas que en realidad son causas de esas causas. Y así voy armando mi diagrama. No es sencillo de armar, pero también se utiliza cuando en realidad, esto es lo que les decía, cuando veo que hay un conjunto de factores que están siendo causa y efectos entre ellos y que se derivan en este problema. El mismo caso que demostré, este caso, se puede representar, fíjense, a través de un diagrama de relaciones o de interrelaciones. ¿Qué tengo enunciado? Se ordenó todo ese mismo conjunto de fichitas, todas estas fichitas que están acá están en este diagrama, entonces se ponen en el centro, o se supone que el centro, digamos, se resalta como centro de mi diagrama, empeoramiento de calidad de vida de los habitantes de tal municipio. No pusimos nombre del municipio. Fíjense que tengo identificado 1, 2, 3 y 4 causas principales. Contaminación del medio ambiente, empeoramiento de condiciones de salud, no lo vi por lo menos entre las tarjetas que estamos hablando recién, inseguridad y problemas en actividades turísticas de la región. Como que estas son mis 4 causas principales. Y a su vez tengo otras, por ejemplo, vandalismo. El vandalismo, por supuesto, que es una causa del empeoramiento de la calidad, pero en realidad que es en conjunto con problemas de tránsito y delitos de cirujas que hacen a mi causa de inseguridad. Lo mismo me sucede en realidad, si se fijan, con todos estos en contaminación del medio ambiente, que tengo cuántas causas llueven en mi diagrama. Contaminación del medio ambiente, tengo volcado clandestino, inadecuado tratamiento de residuos, falta de tratamiento de efluente, contaminación de los ríos, falta de conciencia ciudadana, fíjense, falta de conciencia ciudadana en cuanto que me recae, ausencia de regulación del campo. Todo esto me terminan acá en contaminación del medio ambiente. A su vez, ausencia de regulación del Estado no solamente termina siendo en mi cadena una causa de contaminación del medio ambiente, sino que también termina decayendo en problemas de actividades turísticas. Entonces, de nuevo, no es un diagrama fácil de realizar, no es sencillo, pero fíjense que frente a un problema bastante complejo, al momento de presentar o hacer un diagnóstico, o inclusive hasta el solo hecho de presentar las ideas sugeridas, porque estas ideas se podrían presentar a modo de lista, es decir, surgieron las siguientes ideas, y hago un listado de ideas, pero ¿qué es lo que no voy a ver primero en ese listado? Primero, esta visión del conjunto, y segundo, la relación, porque yo puedo hacer un listado de todas estas ideas, de estas causas, y ir enunciando. Bueno, pero la falta de conciencia también se vincula con el volcado clandestino. El volcado clandestino a su vez se relaciona con el cirujano informal, y así ir enunciándolo, y alguien leerlo a modo de informe. Lo que busca, como en la mayoría de las representaciones gráficas que decimos, es esta visión del conjunto y claridad. Claridad de lo complejo que es, en realidad, en este caso, por ejemplo, el problema enunciado. ¿Dudas, comentarios, observaciones que quieran realizar hasta acá? Yo mientras me tomo un café. ¿Interesante? ¿No? ¿Aburrido? ¿Participaron alguna vez de alguna de estas que hayan aplicado estas herramientas o que hayan estado del lado de los participantes, digamos, no necesariamente como moderadores? Sí, en charlas por ahí, profe, se da esto del brainstorm. Por ejemplo, una vez, para poner un ejemplo, en una charla sobre drogadicción era, y también les dejaban como abierto a sugerencias y a esta técnica sobre las posibles causas. Algo así es. Entonces iban diciendo sus ideas cada uno de los participantes. Bien. Sí, en el Tormenta de Ideas seguro alguna vez participaron, hasta en la escuela vemos eso.
Bien. Sigamos entonces. Nos quedan un par de herramientas más. Diagrama causa-efecto. Este también seguramente alguna vez por lo menos lo han escuchado mencionar. Diagrama de causa-efecto, diagrama de espina de pescado o diagrama de, haciendo alusión a su autor, de Ishikawa. Dice, esta es una técnica que ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas tanto de problemas específicos como de características de calidad, en este caso vinculada a la unidad temática. Pero puede ser también haciendo alusión a un resultado esperado, no solamente para analizar un problema, es decir, bueno, ¿cuáles son las causas, por ejemplo, que llevan a tener un alto rendimiento en, digo, el resultado final puede ser un resultado positivo también, no necesariamente tenemos que hablar de una situación problemática o un resultado no deseado, ¿no? Algo así porque es en este extremo donde vamos a colocar el problema, al costado derecho sería. Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un resultado dado, esto que yo les decía, el efecto, y los factores, las causas que influyen en ese resultado. ¿Cuándo se utiliza? Este diagrama es aplicable cuando es posible identificar la causa raíz o causas principales de un problema o un efecto. No sería para el caso que estábamos viendo recién, sino que podemos ver muchas más causas de maneras directas. Cuando se requiere clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están afectando el resultado de un proceso, vamos a ver igual causas primarias y secundarias, cómo se va conformando esta espina de pescado. Cuando se requiere analizar problemas que exigen una solución, cuando se pretende centrar en un grupo de trabajo la discusión enfocándola a los aspectos relevantes de un problema. ¿Cuáles son los pasos para construir el mismo? Esperen que por lo menos me gustaría que visualicen, bien, que visualicen a modo de, por algo se llama espina de pescado, porque se supone que a la vista debería parecer esto, asemejarse con el esqueleto, las espinas de un pescado. Acá es donde yo voy a situar el resultado o efecto efecto final, resultado final que estoy pretendiendo analizar. Muchas veces puede ser un problema. Vuelvo acá, después analizamos en detalle qué es lo que dice cada uno de estos, pero quiero que tengan en mente este diagrama cuando trabajamos. Les voy enunciando los pasos. Voy a definir el resultado o efecto a analizar en un recuadro al final al lado derecho. Situar el efecto a examinar en el lado derecho del diagrama, está diciendo en un recuadro. Trazar una línea derecha hacia la izquierda, digamos, partiendo del recuadro. Parto de la idea de que esto vendría a ser como la causa principal o donde desencadenan todas las causas, digamos, todas estas ramas van a desencadenar en esta línea principal, que es lo que me lleva a este resultado. Identificar las causas principales que inciden sobre el efecto, van a ser mis primeras espinas, si se quiere, estas que están acá, que no deja de ser también una manera de aglutinar estas causas que estoy enunciando acá. Identificar para cada rama principal otros factores específicos que puedan ser causa del efecto. Verificar la inclusión de los factores y analizar el diagrama. Les muestro entonces este ejemplo de diagrama. En la bibliografía van a ver que existen algunas denominaciones para encontrar estas categorías, si se quiere. A veces se habla de las 4M o las 4P, porque se habla de procesos, personas, políticas, y algo que tiene que ver con, por ejemplo, con el equipamiento, o con la misma planta, con lo mismo en otros libros pueden encontrar como las 4M, en vez de hablar de personas, hablan de mano de obra, de materiales, metodología del trabajo en vez de procesos. Me estaba faltando una, me lo había apuntado, y maquinarias, lo que hace a infraestructura en lugar de plantas, por ejemplo. Esa es una idea como para partir, pero no es que sea un listado exhaustivo que tenga que seguirse de esa regla.
Entonces, este es el caso, por ejemplo, cuando se analiza un proceso de compra, el resultado no deseado, en este caso el resultado final, el efecto es un proceso de compras ineficiente, que se tiene como resultado. Se comienza a ver las distintas causas y digamos que influyen como causa principal acá en el centro, y entonces tengo, relacionado al personal o a la organización interna, se detecta que hay falta de capacitación o instrucción, el jefe del departamento que no posee autoridad suficiente, falta de un director de esta dirección, en realidad, de dirección de compras y contrataciones. En cuanto a la metodología de trabajo, se detecta que hay duplicación de tareas, un correo electrónico único para toda la oficina, falta de control interno o exceso de controles. En cuanto a la normativa, hay falta de actualización de la normativa interna, manual de procedimientos incompletos, incumplimiento de la norma que pueda ser la actual o la vigente. Y vinculados a sistemas se detecta falta de un sistema de información para la gestión de datos, repetición de registros, superposición de versiones, exceso de trabajo manual. Entonces, esta es una manera de sintetizar o de mirar de nuevo, de representar gráficamente cómo influyen distintas causas. Vemos en este caso dos niveles de causa, es decir, bueno, todas estas causas hacen a que se tenga una metodología de trabajo inadecuada, o que no tenga sistemas adecuados como para trabajar mi proceso de compra de una manera eficiente. Todas estas distintas causas hacen de mi proceso de compra sea ineficiente. ¿Qué es lo que, a ver, yendo a este caso que es un poco más cercano a una organización que los que veníamos viendo recién? Ustedes pueden decir, bueno, listo, tengo el diagnóstico, ¿para qué me sirve esta herramienta? Bueno, porque entonces uno a partir de esto puede proponer propuestas de trabajo y organizar el trabajo de mejora de proceso. Es decir, bueno, las cuestiones que tienen que ver con sistemas, se puede trabajar con un equipo de trabajo, las que tienen que ver con metodología, con normativa, con otros, o por dónde encaramos el trabajo, bueno, comenzando por las causas de sistemas, por ejemplo, y después dejamos la de normativa para luego, o eso se puede trabajar en paralelo, analizar la normativa existente, analizar qué es lo que se tiene que ayornar, y mientras la gente de TI que pueda trabajar la parte de sistemas. Esto es lo que se supone que estamos, con estas herramientas estamos en lo que es el trabajo completo de mejora de procesos, en una etapa inicial, ¿no es cierto? Es como, bueno, en vez de tener un informe de 5, 10, 15 páginas sobre las distintas análisis que se puede hacer del proceso de compra ineficiente, tengo en una manera gráfica algo general. Después me meto de lleno en cada una, si se quieren, de estas categorías de causas. Fíjense que esto es un esquema, un análisis mucho más sencillo. En la organización es muy común trabajar este análisis de causa-efecto, y cuando el resultado, el efecto lo amerita, se puede presentar a modo con un diagrama causa-efecto. Bien, si no hay dudas, vamos a pasar al otro diagrama. ¿Cuáles son los beneficios que me trae el diagrama de causa-efecto? Un poco lo que estuvimos repasando hasta recién. Ayuda a determinar las causas principales de un problema o las causas de determinada característica de calidad, si es lo que estoy queriendo trabajar, utilizando para esto un enfoque estructurado. Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que tiene cada uno de ellos sobre el proceso. Yo puedo trabajar, por ejemplo, esto que estábamos leyendo recién, con todas las personas que intervienen en el proceso de compras. Es decir, bueno, para hacer el relevamiento de las distintas causas que hacen a mi proceso de manera ineficiente. Pongo el tema en discusión dentro de esa dirección, por ejemplo, como para ver qué es lo que va surgiendo. Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso, identifica áreas que requieren un estudio más detallado. Bueno, esto de que incrementa el grado de conocimiento, sí, sucede con cualquier herramienta, con cualquier trabajo, cuando se aplica análisis y mejora, digamos, en los procesos, que uno se tiene se interioriza en el proceso, en las distintas causas que hacen aquellos resultados o efectos que se está queriendo trabajar o mejorar.
Esto también, alguna experiencia que hayan tenido con el diagrama de causa-efecto, que hayan visto. ¿Nunca lo vieron? ¿Es la primera vez que lo ven? No creo. No sé Capaz con esa forma, sí, la primera vez, pero sabía de la existencia, digamos, del diagrama. claro. O por ahí se habla de hacer un análisis de causa-efecto. Muchas veces, sobre todo aquellas empresas que certifican, cuando se trabajan, por ejemplo, en hallazgos que tienen no conformidades o en observaciones, se requiere que hagan un análisis de causa-efecto. No necesariamente tienen que plasmarlo en un diagrama de causa-efecto, en un diagrama de espina de pescado. Se trabaja un análisis de causa-efecto, se establece cuáles son los resultados, en este caso que yo estaba comentando, una no conformidad, un resultado no deseado, y se detalla cuáles son las causas. Bien. Y son herramientas que también se utilizan, similares son, o las mismas, no me queda claro, en proyectos de inversión. Cuando se hace el análisis de causa-efecto para determinar lo que se denominan árboles de problema y posteriormente árboles de soluciones. De algún modo tienen la metodología de identificar situaciones y a intentar vincularlo con una relación causa-efecto. Sí, totalmente. Sobre todo cuando estamos hablando de lo que decía, un resultado, se puede identificar de manera clara un resultado final, que puede ser un resultado deseado como no es cierto? Y puedo identificar en dos niveles de causas, digamos, las causas directas y aquellas causas que hacen de causas a esas, digamos, a estas primarias. Es cuando es más aplicable el diagrama. Pero por eso les preguntaba si lo habían visto, que alguien está chateando ahí. Yo lo vi en la escuela, dice Martín, en una materia que se llamaba gestión de calidad, claro. Los ejemplos que trabajábamos, me acuerdo, se referían a proyectos de obras de construcción. Fue una escuela técnica, claro. Sí, totalmente. Es una herramienta que se utiliza mucho en gestión de calidad. Sí. No solamente se limita a eso, se puede utilizar también en gestión de calidad, que se basa en el enfoque a procesos, ¿no? Pero que sí, es totalmente aplicable en distintos proyectos. Y lo que se tiene que tener en cuenta es esto, que el efecto final puede ser un resultado deseado como no, también, ¿no es cierto? Podemos decir, bueno, ¿cómo lograr este resultado? Y todas aquellas causas que lleven a producir ese resultado, cómo trabajar para que eso se desarrolle. Puede ser por lo positivo o por lo negativo, digamos. Un problema y determinar las causas para resolverlo, o un resultado deseado y cómo trabajar para que se termine dándose el resultado final. Bien. Bueno. Y llegamos a este otro, al diagrama. Esta es una herramienta, van a ver con otras las herramientas que están en el programa, que es de correlación, que no la vamos a llegar a ver porque en realidad el enriquecedor de eso es la parte práctica. Pero se llama, en este caso es el diagrama de Pareto, que hace referencia también a su autor, un economista y sociólogo, Wilfredo Pareto, que estudió y analizó la distribución de las riquezas. Un hombre ya de 2 siglos atrás estamos hablando. Y analizaba este efecto de la concentración él hacía un análisis del 80-20. Decía, bueno, el 80% de la riqueza estaba concentrado en un 20% de la sociedad. Un enunciado así muy, muy amplio. Y después se pudo extrapolar y hacer uso de esto para otras situaciones, inclusive en las organizaciones. Entonces habla de este fenómeno de lo poco y vital, y por un lado, y lo mucho y trivial, por otro. ¿Qué es lo ¿a qué es lo que apunta este diagrama de Pareto? Que no siempre se da, pero busca aquellas relaciones como para poder identificarlo, es decir, en algunos casos, unas pocas causas son responsables de la mayor parte de los problemas. Es un método
gráfico muy sencillo de análisis que permite discriminar entre las causas más importantes de un problema. Serían estos los pocos y vitales que estamos hablando. De aquellas de las que son menos, que pueden ser muchos y triviales. Un ejemplo que, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se construye, ¿no? Cómo se elabora. Esto de nuevo, para practicar esto es darles un caso y que realizar un diagrama como hacemos que se puede hacer en aula. En su momento, el profesor que formaba parte de esta cátedra contaba de un trabajo que se abordó en su momento en un hospital, en hospitales públicos. Entonces se decía, bueno, que se quería abordar la problemática de el robo que había de medicamentos en estos hospitales. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que analizar, como hablábamos antes de aplicar esta herramienta, costo-beneficio. Es decir, bueno, ¿cuál es el costo de estar monitoreando, de poner vigilancia, si se quiere, para hacer cuidado o tener el resguardo, la totalidad de insumos y medicamentos que puede haber en un hospital? Entonces empezaron a hacer un relevamiento de los distintos medicamentos que venían faltando y a ponerle un valor económico en cada uno de ellos. Y resulta que, estoy hablando ya una idea global, ¿no es cierto? Pero resultaba ser que aquellos medicamentos, sobre todo los oncológicos y vinculados a determinadas áreas, que eran segmentados y que estaban ubicados de manera precisa, representaban algo de más del 80% del monto económico que se sufría el robo, el hurto. ¿Se entiende? Entonces decían, bueno, vamos a trabajar sobre estos medicamentos cuyo valor económico nos representa casi más del 80% de todo lo que se está sustrayendo, y poner custodia, guardia, generar vitrinas ponerlos bajo llave y el resto. Porque tal vez poner un guardia para cuidar, diciendo algo muy sencillo, gasas, algodón o aspirinetas, era mucho más costoso el guardia que se pagaba que lo que se estaba cuidando en sí. De todas maneras, para llegar a esa conclusión hay relevamiento, ahí se pone en números y en valores, y se hace un análisis concreto, ¿no es cierto? Esto no es solamente un enunciado, o no es simplemente decir, bueno, siempre es esta relación de 80-20. Se puede presentar un 80-20, se puede representar un 70-30, un 65-35. El tema es ver si se presenta eso, decir, bueno, trabajando sobre un porcentaje chico de las causas, supongamos que esto lo llevamos a poner un número, es decir, bueno, resulta que si trabajo sobre estas causas, resuelvo el 80% de las ineficiencias, trabajando sobre sistemas. Bueno, comienzo trabajando solo sobre este grupo de causas, porque yo visualizando así les diría, bueno, un cuarto de causas se debe a las causas vinculadas a personal, otro cuarto se debe vincular a la metodología de trabajo, otro cuarto normativa y otro cuarto sistema. Y resulta que si yo esto lo planteo distinto, empiezo a recabar datos y le pongo un número, tal vez sistema se lleve más de la mitad del porcentaje de causas que terminan en un proceso de compra ineficiente. ¿Se entiende la idea de esto de ponderar y relevar? Ahora vemos un caso concreto de este diagrama, pero si los confundí o algo me interrumpen. Vamos a ir viendo pasos para la construcción y un ejemplo concreto. Esto se trata de una organización que recibe distintos tipos de reclamos. Entonces, supongamos, el problema acá, clientes insatisfechos. Tengo respuestas, mi análisis de calidad con los clientes no me está dando de manera satisfactoria. Bueno, supongamos que trabajamos distintas herramientas, decimos, no, vamos a empezar a contabilizar cuántos reclamos tengo según la categoría. Se llega a leer ahí, lo voy a aumentar un poquito más. Pequeña tabla. Siempre que no se vea ustedes, si yo no les pregunto, interrúmpanme si no se ve. Entonces, establecer los datos que se van a analizar, así como el periodo de tiempo al que se refieren dichos datos, sí, por supuesto.
Y se agrupan los datos por categoría según un criterio determinado. Entonces, en este caso se definieron las categorías por las cuales se recibieron reclamos. Y se registraron, dijeron, bueno, de tal día, de tal fecha a tal fecha, se va a ir tomando nota de cada uno de estos, cuántos reclamos hay por la información transmitida, por ejemplo. ¿Cuántos reclamos hay por el horario de atención? ¿Cuántos reclamos hay por la atención recibida? Por ausencia de impresos, por tiempos de la administración en responder, por demasiados trámites, preparación del personal, esperas en colas y otros. Se fueron anotando cada uno de estos reclamos. Seguramente los reclamos, esto les digo cómo ha sido, se toma el libro de quejas, por ejemplo, o el canal que se utilice para registrar los reclamos, y se los clasificó en estas categorías. Hubo 4 reclamos que no entraban en ninguna de estas categorías, como no ameritaban armar una categoría por cada uno de esos reclamos, se los juntó en otros. Paso siguiente, voy a ordenar estos datos que yo tengo, pero de mayor a menor. Estas categorías las voy a ordenar de mayor a menor. Es decir, bueno, ¿cuál fue la categoría que más reclamos tuvo? En este caso, tiempo de la administración en responder. Y así lo voy, cada vez más chica la tabla. Y así lo voy ordenando de mayor a menor. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es tabular esos datos comenzando por la categoría que tiene más cantidad de elementos y continuar de manera descendente. Me queda, como primera categoría, teníamos recién el ejemplo de los reclamos. Tengo tiempo de la administración en responder. Esta primera columna que ven acá se llaman frecuencias absolutas, es decir, la cantidad. Voy a ir registrando la cantidad de reclamos de manera total que voy teniendo en cada una de estas categorías, de mayor a menor. ¿Qué es lo que voy a ir, la columna que le sigue, cuál es el otro dato que tengo que calcular? Es esa frecuencia absoluta acumulada. Esto es lo que me va a permitir después hacer este análisis que hace Pareto. Entonces, voy a ir sumando, por ejemplo, de la primera categoría que tengo el tiempo de administración en responder, que tengo 320 reclamos. La segunda categoría tengo la información transmitida, ya tengo 210 casos. Quiere decir que entre la categoría, primera y segunda categoría de reclamos que yo recibí, ya ahí tengo 530 reclamos. ¿Me siguen hasta ahí? Estoy leyendo la tabla tal cual, lo que les decía, el caso práctico como para ir realizando el diagrama. Si no, sacan el mute y me interrumpen, ¿sí? Aguárdenme un segundito, ¿no? Disculpen, un percance. Si no se escucha la chicharra, la deben escuchar a mis hijos. Bueno, ¿cuál es el otro dato que voy a necesitar para armar este diagrama? Tengo frecuencia absoluta en mi primera columna, frecuencia absoluta acumulada en mi segunda columna. Ahora lo que voy a querer obtener son las frecuencias relativas. Unitarias, en realidad, directamente también me interesa esta, la acumulada. ¿Por qué? En esta primera columna fui registrando todos los reclamos que tuve, pero después me interesa ver el acumulado, y ese acumulado en términos porcentuales, ¿se entiende? Entonces, decíamos que el total de reclamos recibidos son 845, es lo que me suma en total. Entonces, fíjense que yo en esta cuarta columna, después vemos cómo queda representado el diagrama, pero en esta cuarta columna yo voy teniendo el porcentaje de las categorías. Entonces, por ejemplo, 320 reclamos sobre mi total de 845. Me representa casi 38% de los reclamos. Casi el 38% de mis reclamos se deben a la categoría 1. Acá donde veo la frecuencia relativa unitaria, veo el porcentaje de cada categoría. Entonces, mi segunda categoría, que tuve 210 reclamos, y representa casi un 25%. En esto que yo voy sumando, fíjense
claro, a medida que voy sumando cada una de las categorías, voy a llegar al 100% de mis reclamos. Yo ya con la categoría, con las causas de los reclamos de mis clientes, de las categorías 1 y 2, me representa casi el 63% de mis reclamos. O si quieren avanzar, decimos, bueno, considero sumando los reclamos entre mi categoría 1, 2 y 3, me representa el 73,7% de mis reclamos. Entonces no tengo que trabajar, supongamos que quiero abordar, bueno, a ver cuáles son los reclamos de los clientes, cómo comienzo. No necesito trabajar sobre las 9 categorías de manera simultánea. Puedo decir, bueno, comienzo atacando estas 3, trabajemos en capacitación con el personal o en resolver las cuestiones sobre estas 3 categorías y voy a estar resolviendo más del 70% de mis reclamos. ¿Se entiende? Vale aclarar que no siempre que se pone un número, se pone un dato, se hace este análisis, me va a dar esta relación de 80-20, 70-30. Pero vale la pena muchas veces, cuando es posible, y se dispone de estos datos, descartar si primero no se puede trabajar con un diagrama de Pareto, como para saber decir, bueno, si no se da esto de lo mucho importante versus poco importante versus mucho y trivial, dice. Porque supónganse que yo empiezo trabajando por la ausencia de impresos, lo que puede referir ahí, o no trabajar con las esperas, en las colas de espera, por ejemplo, esta categoría, la categoría 6, sobre mi total representa el 6% nomás de los reclamos. Entonces no estaría trabajando de manera eficiente si atacase a todas las categorías por igual, cuando en esta situación, por lo menos, sí hay una relación de poco importante versus mucho y trivial. ¿Cómo se termina representando en un eje de coordenadas? Esto, fíjense. Chico de nuevo. Bien. ¿Cuáles son los pasos de construcción? Y abajo les muestro cómo quedaría reflejado este diagrama. Se trazan los ejes de coordenadas cartesianos. En el eje Y voy a delimitar una escala comenzando por el 0 hasta llegar al valor total de la frecuencia acumulada, en este caso mis 845 reclamos. En la eje X voy a etiquetar las categorías para hacer un gráfico de barras sin que haya espacio entre una barra y otra. Y voy a reproducir otro eje vertical, como el Y, digamos, a la derecha del gráfico, puntuando de 0 a 100, en el que se representarán las frecuencias relativas, el porcentual. Entonces, fíjense, que yo acá tengo mi cantidad de reclamos. Acá voy a tener las categorías, ya mirando a simple vista, bueno, y en este eje voy a ir representando, acá voy a representar por cada categoría cantidad de reclamos, la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Sola. Que bueno, en atención a demasiados trámites, la que era la primera categoría, 300 y algo, represento mi gráfica, mi barra, porque recuerden que lo primero que hicimos fue ordenar mis valores de mayor a menor las categorías. Entonces, mi primer barra va a representar este valor 320, creo que. La segunda categoría representaba información transmitida, 210 casos. Atención al público era algo de 92 casos. Y ahí, así va a ir decreciendo la altura de las barras. Ahora, estos puntitos que ustedes ven acá, así que después se termina uniendo con una curva, voy a ir representando la frecuencia relativa acumulada. Entonces yo digo, fíjense, entre la primera y segunda categoría me significa algo, dijimos, de casi el 70% era, o el 68%. Acá ya visualizo que digo, entre estas dos categorías ya tengo algo del 68% de las quejas de mis clientes. Obviamente que el acumulado de todas las categorías termina en un 100% de reclamos, ¿no? Que se condice con los 845 reclamos, debería ser acá entre 800 y 900 que está acá. ¿Se entiende? Uy, perdón. Por lo menos la idea, como les decía, no pretendo que
que puedan a partir de acá, con este solo caso, hacer un gráfico de un diagrama de Pareto. Pero la idea es ver cuando tengo, sobre todo cuando dispongo de datos, de analizar, de decir, bueno, si los tengo en números, digamos, si tengo distintas causas que estoy analizando, bueno, ¿qué porcentaje me significan si lo hago de mayor a menor? Puedo también tener este listo de reclamos, tener mis 9 categorías y tener una distribución pareja entre las 9 categorías. Entonces digo, supongamos que tenemos 10 categorías para hacer más fácil. Digo, tengo 80 reclamos de una categoría, 80 reclamos de otra categoría y tengo todo parejo. Bueno, ahí no me sirve, por ejemplo, para representar y a la hora de atacar el problema de fondo, trabajar, decir, bueno, comienzo por estos dos, ¿no? Porque en realidad porcentualmente las causas me significan, tienen un peso relativo bastante similar o parejo. Pero muchas veces cuando dispongo de datos, está bueno descartar que no se trata de esto de unos pocos importantes antes que mucho y trivial. ¿Dudas hasta acá? Esperen que dejo de... Voy hasta la página inicial como para repasar acá las herramientas que vimos hoy. Algunos de estos diagramas, algo que quieran comentar, compartir. Hice como así, medio que corrí de una herramienta a otra, no les di mucho tiempo, no sé si los perdí en el camino. Se entendió bien, profe. Ay, gracias. A ver qué dicen. ¿Se entendió? Sí, se entendió, todo claro. Bueno, yo además de la filmina, después les subo también obviamente el material, como para que puedan profundizar, hay aclaraciones, cuestiones que suman. No son herramientas complicadas de entender la teoría, lo más complejo muchas veces en estos casos es la aplicación. Inclusive hasta una tormenta de ideas, que parece una herramienta muy sencilla. Uno dice, bueno, a ver, ideas. Ser moderador de una tormenta de ideas se va practicando. Uno tiene que desarrollar. Van a ver que hay otra herramienta ahí que se llama Catchball también. Que bueno, no en todos los ámbitos se puede utilizar, pero en organizaciones muchas veces sí. Es un poco como para romper el hielo en esto de hacer una lluvia de ideas, porque hay que buscar, generar ese dinamismo, que la gente participe, que no se interrumpan, que se puedan reflejar las distintas ideas, y generar un resultado, porque en definitiva, ser coordinador o moderador con estas herramientas, lo que uno tiene que trabajar es, bueno, después llegar a un resultado final, o llevar una propuesta, o a la dirección, o a la gente que los haya convocado como para, o hasta en una misma dinámica, supongamos, bueno, o en un proyecto o en algo que les toque trabajar, digamos, son muy interesantes. Como les digo, la teoría no deberían tener dificultad para comprender los conceptos, pero sí a la hora de aplicarlos, y que requiere práctica, requiere por ahí desarrollar habilidades de comunicación, de empatizar con distintos grupos. No todos los grupos de trabajo son homogéneos, digamos, a la hora de trabajar y buscar la participación. Bueno, esto era lo que tenía para mostrar en la clase de hoy. Yo después les voy a subir el Power y el material, que hay algo de... Van a ver que Halliburton, que es alguien que trabajamos a comienzo del cuatrimestre con la unidad 3, hay un capítulo que desarrolla estas herramientas en conjunto con otras. Ustedes limítense a las herramientas que vimos, que les presenté hoy. Les dejo las otras por si alguno se quiere interiorizar y demás, y porque no quería ir recortando el PDF, entre medio están las otras herramientas. Y después también la idea es ser posible terminar un apunte de cátedra como para complementar eso, y está explicado lo que vimos en la clase de hoy de cada una de estas herramientas. Los ejemplos que están acá en el Power también están en el material. No sé, profe Germán, si algo que se me haya olvidado o que quiera sumar. 20 y 58, si no terminamos repuntual la clase. No, profe, la verdad que muy claro. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, entonces, gracias a si ustedes. Quiere, empiezo a adelantar la clase del miércoles. Ay, los alumnos deben estar chochos.
Ya están prendiendo el microondas, me parece, los alumnos. Así. Bien, bien. No, el miércoles nos encontramos y con esto terminamos de cerrar unidad 4 ahora. Y el miércoles ya retomamos, nos quedó algo en unidad 5. Sí, efectivamente. Cerramos unidad 5 porque el domingo, este próximo domingo, si no me equivoco, tienen la tercera entrega sobre el reglamento de los sistemas de información, los alumnos. Bien. Bueno, entonces, ¿la asistencia ya está? ¿Querés mencionar Sí. los que quedaron ausentes, si hay alguna duda o no? Bueno, ¿Lo tenés a mano? estoy llegando. Bien. Bueno, aguarden un segundo, chicos, por si alguno que está anotado como ausente está en la clase, no se vaya. Tengo a Laino ausente. Perdón. Tengo a Bordón ausente. Echevarría ausente. Laino, efectivamente ausente. Y Romano. El resto Romano, presentes. Andrés, ¿estás? Profe, No. yo estoy presente. ¿Quién Andrés es? ¿Andrés Romano está. Romano? Sí. No puede ser. Bien. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estar. Nos vemos el miércoles.